Misterios no resueltos. Homicidios. Al sureste de la ciudad australiana de Melbourne, la cual es una de las más importantes de aquel país, aún sigue en libertad el principal sospechoso de 6 asesinatos. Después de 3 décadas, se sigue buscando al responsable. Alison Rook, Joy Somers, Berta Miller, Narumol Stephenson, Anne-Marie Sargent y Catherine Headland, esta última de 14 años, fueron víctimas de un misterioso y sádico personaje. Todo esto durante la década de 1980. Catherine Headland, de tan solo 14 años, era una adolescente, amante de los caballos y bastante independiente, a pesar de su corta edad. Ella desapareció el 28 de agosto de 1980. La última vez que fue vista con vida, caminaba junto a su novio, John McManus, hacia una parada de autobús en Berwick. Esta zona era entonces un refugio rural para gente que amaba el aire libre, perfecta para pasear a caballo, puesto que había una flora bastante espesa, perfecta, lejana del mundo, para pasar un rato tranquilo, lejos de lo urbano. Durante unas vacaciones escolares, su madre le consiguió un trabajo de medio tiempo en donde ella trabajaba, en un supermercado. Sin embargo, a ella no le interesaba mucho, ya que según le decía a su madre, esto interfería en su vida social y en sus paseos a caballo, cosa que amaba hacer. Aquel 28 de agosto, le dijo a su novio que no le gustaba trabajar, pero que tenía que ir. Mientras se despedía, se apresuraba hacia la parada del autobús. A pesar de ser un corto trayecto, nunca llegó. No se sabe si fue recogida por un conductor, y si había sido así, ¿lo conocía? Sin embargo, su novio y su mejor amiga Cheryl insistieron en que Catherine no era esa clase de niñas, que jamás se metería al auto de un desconocido. El dolor y la tristeza que provocó la desaparición de Catherine hizo que muchos de sus amigos se apartaran. A pesar de que hubo un tiempo en que seguían reuniéndose, todo se apagó. La policía hizo lo posible por resolver el crimen. Incluso, en una ocasión usó un maniquí vestido con la ropa muy similar a las que ella llevaba cuando fue vista por última vez. Pero esto no trajo ningún resultado. El cuerpo de la chica fue encontrado descompuesto junto al de otras 2 mujeres en diciembre de 1980. Las 3 víctimas fueron descubiertas en las proximidades de la cantera de arena abandonada en Tynong North, área cubierta de matorrales de la región de West Gippsland, no muy alejada de Melbourne. Un grupo de hombres fue quien la encontró. Mientras tiraban desecho de animales cerca de la zona, uno de ellos vio los huesos, algo oculto por la maleza. El lugar no era fácil de encontrar. Sin embargo, estos, al ser expertos cazadores de zorros, conocían bien la zona. Los restos óseos resultaron pertenecer a Anne-Marie Sargent, una joven de 18 años que había desaparecido el 6 de octubre del mismo año. Ella se dirigía a una oficina de empleos en el suburbio obrero de Dandenong. Un pequeño tubo de drenaje que salía del cráneo permitió su rápida identificación, ya que Anne-Marie se había sometido a una operación para extraer líquido de su cerebro. Al momento de su desaparición, familiares y amigos advirtieron de su vulnerabilidad. Cualquier golpe en la cabeza podría resultarle fatal. Era una de sus mayores preocupaciones. Su padre, Frederick, diría más tarde que pensó que habría sido asesinada tras ser recogida cuando pedía aventón, pues debido a su condición, era una mujer bastante vulnerable. Además de los restos de Anne-Marie, se encontraron los de Berta Miller, de 75 años, aún con toda su ropa. Ella fue vista por última vez el 10 de agosto de 1980. La vieron dejando su casa en el suburbio de Glen Iris, tomando un tranvía hacia la iglesia. Pero nunca llegó, algo que resultaba extraño para sus conocidos, pues ella era bastante devota. Berta era una mujer de costumbres, y su desaparición tuvo eco social por ser tía de Mick Miller. Entonces, él era el comisario de la policía de Victoria.
De entre todos los restos óseos encontrados, los de Catherine Headland fueron los últimos en ser identificados. Un integrante del Laboratorio de Ciencias Forenses de Victoria los descubrió al día siguiente, cerca de las otras dos mujeres. Cerca de esos restos se encontraron 3 dientes, que un dentista forense determinó que eran suyos. Fue identificada también por una delgada correa de cuero, uno de los brazaletes de la amistad que se colocaban en tobillos y muñecas en aquella época. Catherine y sus amigos las habían adquirido para usarlas como símbolo de su amistad. Pero mientras se recuperaban estos 3 cuerpos, otras desapariciones de mujeres en Frankston ya daban alerta a la policía. En un suburbio suroriental de Melbourne, Alison Rook, de 59 años, desapareció el 30 de mayo de 1980. Les había dicho a sus vecinos que iba al centro comercial de Frankston mientras esperaba el autobús en la carretera Frankston-Dandenong. Unas semanas después, el 5 de julio, un policía fuera de servicio que caminaba con su perro encontró el cuerpo desnudo de la mujer en una fosa poco profunda. Parecía que habían cortado hojas, ramas y echado encima para que no se viera. El hijo de la señora Rook era por entonces un policía de 24 años destinado al sur del país. Tras lo sucedido, el periódico The Age citó sus palabras: "Cuando supe la noticia de que había desaparecido, tuve la sensación de que no volvería a verla". En octubre 9 del 81, Joy Somers, de 55 años, esperaba un autobús también en la carretera Frankston-Dandenong cuando desapareció. Además, se trataba del mismo lugar donde Rook había encontrado su muerte. Una posibilidad que manejaban era que tras acceder a ser llevada por algún desconocido, ambas mujeres sufrieron el mismo destino. La señora Somers, quien no gozaba de buena salud, había dejado una nota a su pareja donde le decía a dónde iba. Era la primera vez que estaba sola desde que sufrió un ictus, y al no regresar, su pareja se comunicó con la policía para denunciar su desaparición, sin sospechar que tal vez mientras lo hacía, ella ya había perdido la vida. Su cuerpo fue encontrado desnudo, 6 semanas después, no muy lejos, en una zona también llena de matorrales. 2 años más tarde, en febrero 3 de 1983, salieron a la luz más restos humanos entre la maleza de Tynong North, a unos 2 kilómetros del lugar en que las 3 mujeres habían sido descubiertas en 1980. Un neumático ponchado de un tráiler forzó a 2 hombres a detenerse en el área opuesta a una parada de camiones en la autopista Princess. Uno de los hombres, el conocido exfutbolista y entrenador Barry Davis, salió a estirar las piernas. A unos 50 metros de la concurrida carretera, vio un hueso que sobresalía en un matorral, así que decidió acercarse, llevarlo a la comisaría más cercana en la ciudad de Warragul. El hueso fue enviado al tribunal de Melbourne Coroners, donde se confirmó que era humano. Al recibir esto, la policía se dio a la búsqueda. Encontró un cuerpo perteneciente a Narumol Stephenson, de 34 años. Era madre de 2 niños que había desaparecido el 30 de noviembre de 1980 del suburbio de Brunswick. La noche en que la señora Stephenson desapareció, había esperado impaciente en el coche mientras su esposo visitaba a unos amigos. Ella no había querido convivir con ellos, así que su esposo la dejó ahí, aunque en varias ocasiones se acercó a verla. Pero cuando regresó para volver a casa a las 6 de la mañana, ella ya no estaba. No había transporte público a esas horas, lo que significaba que el asesino se ofreció a llevarla o la habría forzado. La distancia entre el lugar en que desapareció y donde fue arrojada era de más de 80 kilómetros. Debido a que el cuerpo ya estaba en avanzada descomposición, las pruebas forenses no pudieron determinar cómo fue asesinada. Fue entonces cuando los asesinos de mujeres parecieron detenerse. Después de 1981, la policía no pudo relacionar más homicidios con un asesino en serie. En 1989, a la policía le llegó una carta. ¿Está el archivo de Tynong acumulando polvo? ¿Sabía usted que se trata de asesinatos en masa
a una escala nunca vista en este país, fueron algunas de las palabras escalofriantes de la carta recibida, enviada a la policía el 1 de mayo de 1989. El tipo que escribía parecía conocer algunos de los datos de los homicidios de mujeres no resueltos. Estaba escrita con letra de imprenta, llena de errores, puntuación muy poco legible. En ese entonces, la carta iba dirigida al jefe de la policía de Victoria, Kel Clark. Esa hoja despertó de inmediato el interés de los investigadores. Contenía datos nunca antes divulgados. Encontraron el broche que llevaba Miller el día de su asesinato, o el par de pendientes de plata fina y con pájaros azules que pertenecían a Catherine. La exactitud con la que estaban escritos llevó a la policía a creer que la carta no fue enviada simplemente por engañarlos. Esos detalles solamente ellos los conocían. Parecía que el autor se burlaba de ellos, haciendo preguntas. ¿Se han metido en un callejón sin salida? ¿Necesitan ayuda? Algunas partes de la carta en cuestión serían publicados por los periódicos. En diciembre de 1988, alguien envió una tarjeta de Navidad a la madre de Catherine Headland. Se burlaba y presumía el número de cadáveres. Decía que los asesinatos de Truro en Adelaida parecían cosas de niños. Dichos homicidios fueron realizados entre 1976 y 77 por los amantes Christopher Worrell y James Miller. Los cadáveres de 7 mujeres fueron hallados bajo tierra entre arbustos que rodean Truro, ciudad del sur de Australia. Worrell murió en un accidente de tránsito en el 77, a la edad de 23 años, y los asesinatos se detuvieron. Los asesinos fueron fruto del anhelo de Worrell, sociópata y carismático, en el que arrastró a su enamorado Miller. La tarjeta también tenía errores. Decía: espero que escribirles no les cause a usted y su familia ningún estrés. Puedo comprender el dolor y la agonía que ha padecido al perder a un ser querido. Catherine, sin saber cuándo o si el asesino era uno o más. ¿Será capturado algún día? Bueno, el año nuevo puede ser un buen año para usted. El asunto podría destaparse y saberse el nombre del homicida. ¿Quiénes harán eso de Truro? Parece cosa de niños. Postdata. Me pondré en contacto en algún momento del año nuevo. Amigo anónimo. La policía rastreó la carta hasta una máquina de escribir dentro del área de máxima seguridad de la prisión de Pentridge, recinto que albergó al escritor asesino Mark Chopper Reed y donde está enterrado el popular bandolero Ned Kelly. La policía no pensó que el autor de la carta fuera el asesino, pero quizás sí sabía quién lo era. ¿Acaso le pagaron o lo amenazaron para escribir misivas burlonas? Es algo que tal vez nunca se sepa. El posible sospechoso. Tras años de investigaciones, entrevistas a más de 2,000 personas, incluido el principal sospechoso, recompensas ofrecidas por televisión, radio y periódico, no se han podido concretar estos casos. Una intensa búsqueda entre los matorrales y la cantera abandonada donde se encontraron las 3 primeras mujeres no los llevó a nada. Ninguna huella física, ni marcas de neumáticos, ni pisadas, ni huellas. A pesar del uso de nueva tecnología, que les llegó a dar sugerencias, pero solamente los llevó a callejones sin salida. No importaba la elección de quiénes eran, ni su etnia, ni el color de sus ojos, ni de su cabello, ni su estado físico ni mental. Estas mujeres fueron asesinadas simplemente porque estuvieron en el lugar equivocado a la hora incorrecta. En estos casos, de todo lo ocurrido, un único y probable asesino, que ya había sido entrevistado al principio, tras la desaparición de una de las mujeres de Frankston North, nunca dejó de estar entre los sospechosos, y con la ayuda de un identificador del FBI, lograron crear un perfil. Durante una conferencia en 2001, la policía sacó a relucir santo y seña de este hombre. Sin embargo, nunca dijo su nombre.
Tenía 68 años, esposa y 3 hijos. Lo que más les llamó la atención fue una furgoneta negra que conducía en esos años. Testigos de la época habían asegurado haber visto a un hombre en dicho vehículo, que se ofrecía a llevar mujeres de la zona. El hombre trabajaba en un autocine en Frankston en años anteriores, lo que, unido a su afición a llevar gente en su furgoneta, hizo pensar a la policía que no era ajeno al área donde se hallaron los cuerpos de Somers y Rooks. Sin embargo, esto nunca fue concretado, y tras años de seguirlo investigando, no llegaron a nada. Otra de las pruebas más concretas fue que le hicieron la prueba del polígrafo, y este no la aprobó en 2 ocasiones, además de que la policía ya lo tenía fichado por algunos problemas que había tenido anteriormente. Algunos periodistas preguntaban si era un hombre conocido de la zona, aunque la policía siempre lo negó. Decían que era una persona común y corriente. Sin embargo, ellos ya lo tenían identificado por su ficha. Había otra teoría, aunque sin mucho fundamento, pues durante un tiempo se rumoró que el asesino era un travesti. Muchas llamadas a la policía provenían de mujeres que sospechaban de un taxista y mencionaban a un hombre vestido de mujer. Además, semanas después del descubrimiento de los 3 cuerpos, un periódico informó que la policía buscaba a un individuo vestido con prendas femeninas. Pero parece que no se trató más que de un rumor, una simple leyenda urbana. En 1999, un reportero de crímenes australiano contó que durante la búsqueda original en el vertedero de Tynong North, apareció un sujetador acolchado que no pertenecía a ninguna de las víctimas, del tipo usado por algunos hombres que, por cualquier razón, deciden disfrazarse de mujer, según sus palabras. ¿Extraña coincidencia? Parte de la teoría contaba una historia. Se contaba que una mujer, al salir de una tienda, entra en su coche y encuentra a otra mujer sollozando en el asiento de pasajeros. La dueña del coche se siente incómoda con ella, afligida. La rechaza y ésta se va. El relato continúa. Se decía que la primer mujer encontraba un cuchillo grande o un hacha en el asiento delantero, al parecer dejado por la mujer angustiada. Y cuando la dueña del coche reportaba el asunto a la policía, le decían que la llorosa señora era en realidad un hombre vestido con ropas femeninas, que eso lo hacía para atraer a las mujeres, secuestrarlas y quitarles la vida. Sin embargo, esto quedó en una simple teoría, pues la policía jamás confirmó que esto fuera posible. Volviendo al sospechoso principal, este le dijo a la policía que él y su esposa habían ido de compras y después al banco, el mismo día que Joy Somers desapareció. Esta coartada fue confirmada por su esposa y nunca cambió su versión, pero de acuerdo a los registros del banco, no hubo movimientos en las cuentas con sus nombres. Wayne Jones, periodista y ex policía, lo entrevistó para la revista Weekend Australian Magazine en 2005. Le cuestionó si tenía algún cargo policial, pues el hombre en todo momento presumía de su inocencia. No creo que la policía tenga algo en mi contra, respondió de una manera alterada. Aunque se sabe que en 1997 fue arrestado por acechar a varias mujeres y por haberle pedido sexo a una mujer policía vestida de civil. Queda un sabor agridulce en estos casos, pues por una parte, la policía de Victoria confirmó que sus casos no resueltos siempre permanecen abiertos, dando una pequeña luz de esperanza a familiares y amigos. Pero por otro lado, después de tantos años que han pasado, esa misma esperanza es una pequeña pero intensa tortura para quienes viven con esa intriga. La intriga de saber qué fue lo que les pasó y el por qué, o en algún remoto caso, creer que aún siguen con vida.